¿Cómo te sentís ahora? Que siempre sos concejal, pero ya no estás al frente del municipio, ya no estás al frente de la comuna. ¿Cómo te sentís ahora? Pues fíjate, Gabriel, que muy satisfecho, muy contento. Puedo usar hasta una frase muy a gusto de lo que significaron esos 21 años en mi trabajo, en esta experiencia de el desarrollo local, que quizás puedo decirte fue una de mis pasiones en los años más importantes de mi vida, mi juventud, por decir algo. Arribé a alcalde municipal de 29 años y dejé de ser alcalde a mis 50 años, te puedes imaginar, a 21 años, los mejores años de la vida, dedicados a un gran esfuerzo en San Marcos a nivel de su desarrollo social, que en buena medida dejó un impacto. El registro que yo tengo de toda la obra en San Marcos en 21 años fue de 800 proyectos. De 800 proyectos en esos 21 años, en infraestructura, en el área social, en el área de servicios. Esto pues definitivamente deja una acumulación de experiencia, deja, por decir así, a San Marcos lo que hoy tiene, muchas de las cosas ya en deterioro, por cierto, pero que en buena medida me permite sentirme satisfecho, sentirme pleno y por supuesto siempre dispuesto a poder poner a la disposición de lo que sea necesario mi experiencia. Como tú dices, tengo dos años de estar dentro del Consejo Municipal. Puedo decirte de que no he desplegado dentro del Consejo Municipal toda esa experiencia que tuve porque quienes administran pues no lo permiten, no quieren, ellos tienen sus propios métodos. Creo yo que es un derecho de ellos. Yo desde un principio siempre me puse a la disposición, pero no fui tomado en cuenta y eso ni me genera ninguna incomodidad, ningún problema, ningún tipo de resentimiento. Simplemente estoy donde debo de estar y continúo pues en buena medida llenándome de mucha satisfacción de lo hecho a lo largo de 21 años. Me hablas de un poco de deterioro de lo que es, de lo que dejaste, de tu legado en San Marcos. ¿Cómo ves ese panorama municipal actual de San Marcos? Porque después de 21 años gobierna Cindy Andrade de Nuevas Ideas. ¿Cómo ves ese panorama actual con ella al frente? Bueno, San Marcos, como muchos de los municipios del país, ahorita están sufriendo lo que yo considero ha sido el desmontaje o la desestructuración del municipalismo. Yo marco la pandemia quizás como fecha y como hecho histórico que marca al municipalismo un ingreso al deterioro posterior a una época de mucha acumulación en términos de que los municipios lograron cierta autonomía a partir de la transferencia de recursos que fue incrementando del 6% al 7%, del 7% al 8%, y se vivió un pequeño periodo, ¿verdad?, de hasta el 10% del presupuesto de la nación a los municipios. Esto generó condiciones para que San Marcos, hablando propiamente de nuestro municipio, desplegara toda esa capacidad y esa experiencia que teníamos y buen uso de los recursos para programas en favor de la niñez, programas en favor del adulto mayor, de la juventud, de la educación, del deporte. Desplegamos una gran inversión en el mejoramiento de infraestructura básica necesaria para los marquenses, el tema de agua potable, obras de mitigación de riesgos, mejoramiento de calles, alcantarillado sanitario. Y en eso se cristalizan casi 800 proyectos, una gran inversión, algo que le pudimos dar a nuestra sociedad, que a partir de mayo-junio del 2020, cuando comienza el tema de la pandemia, que ya no se transfieren los recursos, luego que termina el periodo 18-21, se modifica la ley del FODES y se le quitan los recursos a los municipios, más la mala experiencia y mala administración que han representado los nuevos gobernantes
en términos de inexperiencia, en términos de incapacidad, en términos de poca probidad y transparencia en el uso de los recursos, tiene ahora San Marcos en esa frase que yo te decía al principio, en un grave deterioro, no solo en la contraprestación de los servicios municipales que son necesarios y básicos para la población, sino de las mismas obras como tal, ¿verdad? Que han ido sufriendo un deterioro en su poco mantenimiento, que han ido sufriendo impactos por la misma vida media útil que van cumpliendo todos los proyectos de infraestructura en su momento y que no hay una respuesta efectiva de parte de la administración para reintegrarle esa funcionabilidad a todo lo que es la infraestructura municipal básica. Entonces, eso por supuesto tiene a mucha gente inconforme, la tiene insatisfecha, ¿verdad?, con la actual administración, pero la democracia sí pintó en el año 2021, pintó otorgarle esa gran cuota de poder al partido oficial, ¿verdad?, para que administrara los territorios, los cuales en lo concreto pues ha ido en un deterioro bastante significativo en comparación a todo lo que nosotros pudimos sostener y pudimos hacer a lo largo de 21 años. Actualmente sos concejal independiente en la alcaldía de San Marcos. Sí. ¿Por qué tomaste esa decisión siendo tú, digámoslo de esta manera, la cara visible del FMLN en San Marcos? Bueno, el FMLN jugó su papel y prácticamente yo fui protagonista en ese papel que el FMLN desarrolló en San Marcos, por decir así, más concretamente en el desarrollo local. Y eso nos permitió ser muy acertados en las políticas municipalistas, en concretar, por decir así, esos principios revolucionarios que nos movían a nosotros a trabajar por una ciudad, ponerle en perspectiva precisamente esos principios y esos valores con los que nacimos, por los que luchamos, por los que nos sosteníamos. Entonces el FMLN como tal, la marca, el FMLN, el partido, llega a su agotamiento, demuestra en la práctica del ejercicio de gobierno en el Ejecutivo, en el Legislativo y en la conducción, por decir así, de ese referente político revolucionario que significó el FMLN, marca un antes y un después a partir de que el FMLN llega al poder al frente del Ejecutivo con buenas cuotas de representación en la Asamblea Legislativa, pero sin resolver todos aquellos propósitos por los cuales libró una lucha. Entonces el FMLN, que era el vehículo en el que nosotros gravitábamos, por decir así, o en el que transitábamos, quizás es mejor la palabra, en el que transitábamos en el ejercicio del gobierno municipal, también se agota en términos de opción para el pueblo. O sea, que el pueblo ya no lo vio como opción a raíz de la acumulación de errores, de desaciertos, si quieres hasta de traiciones, de objetivos que fueron planteados y que fueron vendidos a la población de que iban a hacer las transformaciones que el FMLN iba a hacer. Y obviamente eso nos lleva en el 2021 a tomar esa decisión de ya no verme en ese vehículo, de ya no verme en ese referente que había abandonado prácticamente esos valores y esos principios que me llevaron a mí, mucho antes de ser alcalde, a ser parte de este partido, de dar mi vida, de dar mis capacidades, de hacer todo un proceso de aprendizaje también en el ámbito municipal, en el desarrollo político. No le vi ya razones de ser. Siempre tuve claro dentro de mi comprensión, el FMLN a partir del 2018 había marcado ya su caída precipitada en términos electorales, en términos de vigencia política, en términos de vigencia de ser opción para la gente. Allí es donde se da, por decir así, la gota que rebalsa el vaso de toda una desacumulación ya empujada por una mala conducción, por políticas al frente de
del Estado equivocadas, contrarias a lo que se pregonaba. Entonces, del 2018 y lo que está por venir, creo yo que va a ser el final del agotamiento del FMLN. Ya en ese FMLN ya no me encontraba yo, ya no me veía, precisamente porque no estaba dispuesto yo a entrar a una dinámica de disputa, de lucha y de debate estéril e incipiente en el que se había vuelto el FMLN. El FMLN no existió nunca el debate. El que proponía ideas o críticas era acusado de traidor, era acusado de cualquier otra cosa, menos de ser tomado en cuenta para poder debatir y poder resolver a lo mejor aquellas cosas que se planteaban dentro de la misma vigencia de sus estatutos, que decía que el FMLN era un partido deliberativo, que era un partido en el que se debatían las ideas y se construían los proyectos. Entonces, a partir de ese desquebrajamiento, a partir de ese desmontaje de ese FMLN del que yo fui parte, creo que ya no le vi ninguna razón de ser a mi militancia dentro del FMLN. Por eso fue que renuncié a principios de noviembre del 2021 para tomar una decisión en mi vida de desplegarme en aquellos derroteros personales que yo había postergado a partir de estar inmiscuido mucho en la política municipal. Y efectivamente, para no encontrarme en lo que se encuentran hoy muchos compañeros dentro del FMLN, ¿verdad? en una emboscada sin salida, emboscada de sus mismas dificultades para leer la realidad, para leer el signo de los tiempos, para poder enfocar un análisis objetivo fuera de un contexto doctrinario. Entonces, a partir de allí, Gabriel, es que yo he tomado la decisión de estar libre. Yo no descarto mi participación política en el corto, mediano o largo plazo, no lo descarto. Pero por hoy estamos tranquilos, sin inmiscuirnos en ninguna situación de orden partidario. Hace un momento mencionabas el problema que están sufriendo muchas comunas y me parece que el panorama actual es complicado porque el tema FODES lo sigue golpeando. Algunas alcaldías incluso se declararon en quiebra a los pocos meses que se aplicaba esta reducción en el FODES, y algunas otras pues se han declarado con unas crisis económicas insostenibles, como en el caso de Soyapango, la alcaldía de Soyapango. Pero ahora tú, con mayor tranquilidad y afuera de la alcaldía, ¿cómo tratarías tú el tema municipal sin FODES? En este tiempo que te has dedicado a ti, ¿has pensado en alternativas de subsistencia sostenible para la alcaldía? Sí las hay, sí las hay. De hecho, la alcaldía de San Marcos, te quiero mencionar, de mayo del 2020, en plena pandemia, en esa gran crisis, donde nos quitaron el FODES, donde la demanda de la población era grande a partir del desempleo, a partir de todas las situaciones y las condicionantes a las que nos llevó la pandemia. A partir de esa fecha, medio año del 2020, nosotros desplegamos todas nuestras capacidades, nuestras potencialidades en lo financiero, en lo político, en lo social, en favor del pueblo. Y logramos desarrollar todos los proyectos que para ese periodo nos habíamos propuesto, sin FODES. Asistimos a la población en situación de pandemia de una manera como no lo teníamos presupuestado, porque no preveíamos una situación de pandemia, y lo pudimos hacer. Entregar alimento a las personas en la primera semana de encierro, dar empleo posteriormente a un montón de jóvenes, mujeres que habían perdido sus empleos, y eso nos permitió desarrollar todos los proyectos que nos habíamos propuesto del 2018 al 2021. Yo te puedo con mucha sinceridad decir de que nosotros tuvimos esa capacidad de no tener los recursos financieros de parte de la transferencia del FODES y desarrollar todos nuestros planes y no faltarle a la población en ninguno de los aspectos a los que el municipalismo estaba comprometido.
No te necesito decir más, con eso te digo todo. No se diga ya después de salir de una situación de pandemia, San Marcos, por decirlo así, tenía todas las condiciones de liquidez financiera, de capacidad administrativa, para poder seguir y continuar dándole a San Marcos y proveyéndole a San Marcos todas sus necesidades sin el FODES, o por lo menos en el nivel en el que lo teníamos, que era el 10% de las transferencias del presupuesto que iba para los 262 municipios. Con una cantidad menor de esos, San Marcos hubiera podido salir adelante. Lo único que se requería es tener transparencia, la experiencia acumulada, concretarla en la eficiencia, tanto en la infraestructura necesaria que San Marcos va a demandar siempre, como también para los servicios municipales. Entonces, el que no se haya podido hacer, no se haga, y los demás municipios no lo puedan hacer, pues tiene a la base realidades propias de los territorios, dificultades en la capacidad administrativas y muchas veces situaciones de endeudamiento en las que las mismas municipalidades fueron sometidas por parte de quienes las administraron. En el caso de San Marcos, nosotros siempre adquirimos endeudamiento, pero para obras para la población, y siempre mantuvimos ese equilibrio financiero que nos permitía, entre préstamos y recaudación, poder resolver las necesidades inmediatas, poder mantener la estructura administrativa y poder cumplir con los compromisos crediticios que tenía. Entonces eso fue algo que nosotros lo hicimos muy bien, fue la acumulación de nuestra experiencia. Creo que eso se pudo haber hecho, ¿verdad? Ahora en la situación en la que está la alcaldía, de endeudamiento, de sobregiros de gastos, ¿verdad? Por incremento de personal, por mala administración y un montón de cosas que se han dado. ¿Quién sabe que las condiciones de la alcaldía en el próximo periodo de continuar San Marcos como municipio, que es una situación que no se sabe? Si San Marcos va a ser municipio, va a ser cabeza de municipio o va a ser anexado a la ciudad capital, no sabemos. Yo creo de que las dificultades pues están prácticamente a la vuelta de la esquina. Ahora bien, yo creo que el fracaso del municipalismo actual no ha sido una cuestión del azar, ha sido algo premeditado, es algo que comienza con la pandemia, cuando se quitan los fondos, luego cuando se modifica el FODE y se reduce el FODE del 10% al 1.5%, el de hacer unos cambios bajo orientaciones en el tema municipal que no llenaron las expectativas de la población, la llegada de los nuevos gobiernos municipales con una nueva bandera partidaria, prácticamente llevó a un descalabro a las administraciones por inoperancia, por inexperiencia, por poca transparencia. Y ahora el tema de reducir municipios, hacerlos distritos y anexarlos a ciertas cabeceras municipales, le llamo yo, no es ese el término, pero para que nos podamos entender de que a un municipio lo convertirían en el municipio principal y anexarían a los demás en calidad de distrito, como se escucha que se quiere hacer, lleva también a la base terminar el desmontaje de esas estructuras que el país tenía como unidades de gobierno, por decir así, que estaban en primera línea resolviendo los problemas de la población y de los territorios, que eran los municipios, las alcaldías con su administración, y que eso va a abrir una nueva etapa en el país, ¿verdad? De 50 municipios, o no sé si más o menos, ¿verdad? A los cuales van a llevar al país a que sea la nueva manera de hacer gobierno municipal, ¿verdad? La cual todavía no se conoce, por lo menos no ha sido entregada públicamente a la opinión de nadie, ni al escrutinio de nadie. Entonces, eso es lo que para mí sería el final de lo que comenzó con el desmontaje del municipalismo, ¿verdad? Un municipalismo que comenzó quitándosele fondos y comenzó acusándosele y desprestigiándosele de que eran antros de corrupción. Luego, pues, se ha visto que esos antros, entre comillas, que fueron acusados de corrupción hoy, igual albergan poca transparencia en muchos municipios,
y a eso se suma una incapacidad total de poderle dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en los 262 municipios del país. Justo íbamos a entrar en ese tema, en el tema de, se comenta una reducción de municipios, ya escuchábamos tu postura. Y me gustaría saber, San Marcos ha sido el municipio insignia del deporte en San Salvador. Imaginemos que fuese uno de los municipios que se va a anexar como un distrito, en el caso, imaginemos fuese así. ¿Qué crees que sucedería con todo ese legado de historia de San Marcos? ¿Seguiría funcionando o estaríamos frente a la desaparición del legado de San Marcos como un municipio con mucha riqueza deportiva? Bueno, de hecho, solo el cambio de gobierno impactó grandemente el programa de deportes, lo debilitó en todas las áreas, a tal punto que no se les da todo el apoyo ni los recursos necesarios para el desarrollo que tuvieron. Las diferentes disciplinas deportivas, el mantenimiento de la infraestructura, que fue una infraestructura muy eficiente, ¿cómo se llama? Muy operativa para la práctica del deporte. Solo, fíjate bien, a partir del cambio de gobierno, el cambio de gobierno municipal, al frente de la licenciada Cintia Andrada, llevó en detrimento todo este proyecto. Incluso solo porque el pueblo no lo permitió, no despidió a todos los profesores de las diferentes disciplinas deportivas, que en San Marcos son alrededor de 45. Para la ciudad, bastante. No se diga lo que está por venir, que ni siquiera ha definido en lo más básico cuál va a ser su punto de funcionabilidad. Entonces, podría ser especular de que a lo mejor no es promisorio para la ciudad de San Marcos una situación de anexamiento a otro municipio, de donde los ojos y los compromisos de quienes están en el territorio obviamente se van a disipar a partir de que ya no vamos a ser una institución autónoma, sino que vamos a ser prácticamente un periférico de una ciudad autónoma, así es más o menos lo concibo yo. O sea, si nos anexan. Si a San Marcos le anexan otros municipios, eso significaría de que le cambiaría toda su contextura administrativa para tener que dar respuesta a otros territorios que nunca han sido parte de ellos. Entonces, la pregunta tuya no genera más que más preguntas, más cuestionamientos de cómo va a ser esto, de cómo se va a operar, más que poder tener una solución o una claridad en perspectiva de lo que pudiera ser. Todo al final se vuelve como un poquito más confuso y más difícil de entender. Cambiando ya un poco de tema, ¿consideras que actualmente hay un fortalecimiento de la oposición o hay un debilitamiento del oficialismo de cara a las elecciones? Hay un debilitamiento de la oposición que no ha dejado de caer desde que arribó esta nueva fuerza política a las diferentes estructuras de poder del Estado, el caso de la Asamblea Legislativa, los gobiernos municipales, el Ejecutivo. Todo esto, en buena medida, no lo digo yo, lo dicen los sondeos de opinión, ha generado un mayor auge de reconocimiento y de protagonismo en el partido oficial, y cada vez los sondeos de opinión dan a la oposición partidaria aliada y no aliada, le da cada vez menos porcentajes de simpatía o de reconocimiento o de protagonismo dentro de la política. Eso casi pone en perspectiva de que muchos de los partidos, en términos de los sondeos, si fueran las elecciones hoy, muchos tendrían a desaparecer. Esa es el debilitamiento de la oposición no solo es en términos de simpatía, sino de la falta de contextura de su papel en este momento histórico que estamos viviendo. O sea, hay una oposición, la que podemos llamar oposición contraria, ¿verdad?, que no pone más que el hígado en sus planteamientos y en su posición política. Y tenemos también, ¿verdad?, una oposición aliada, ¿verdad?, que no deja más que confundirse dentro del mismo partido oficial. Entonces, eso no le da a la población, en buena medida, una visión clara de que la oposición vaya volviéndose una opción en términos de aquello que no quiera o no reconozca del partido oficial. El partido oficial tiene en sus manos todos los órganos del Estado que le permiten ir generando todas las condiciones
formales, legales, ¿ya? Para que esto le vaya permitiendo ir desentrampando todos aquellos entuertos que no le permitían a los partidos políticos acumular el poder total. Ya hoy pues se va transitando hacia ese rumbo y creo yo de que lo ha definido ese resultado de las elecciones del 2019, ese resultado de las elecciones del 2021, donde no podemos negar, la población ha dado una cuota de poder grandísima al partido oficial que le da las herramientas para poder hacer las transformaciones jurídicas necesarias en su favor y en su acumulación.